Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una voz que, de verdad, sin exagerar, es parte del ADN emocional de México. Hablamos de Javier Solís. Pero, a ver, la idea no es nada más poner sus canciones. Tenemos aquí una biografía que nos plantea algo mucho más interesante. Entender al hombre que estaba detrás de El Rey del Bolero Ranchero. Y sobre todo, descifrar por qué. ¿Por qué su voz nos sigue tocando una fibra tan profunda después de tanto tiempo? Y yo creo que para lograr eso, lo primero es hacer algo que La Fuente propone desde el inicio. Hay que separar al hombre, a Gabriel Siria Levario, de la leyenda, de Javier Solís. Porque con estas figuras, a veces el mito se vuelve, casi más poderoso que la realidad misma, ¿no? La idea es explorar cómo ese joven, de origen súper humilde, se transformó en un ícono. Y, lo más importante, cómo inventó un sonido que le puso voz al sentir de todo un país. Ok, me parece perfecto. Empecemos justo por ahí, por el mito. Porque la biografía arranca rompiendo con una idea que yo, y estoy seguro que muchísima gente, daba por hecho. Yo siempre lo asocié con el norte, con Sonora, con ese apodo de el yaqui romántico de Nogales, pero resulta que no era de ahí. Para nada. Ese es el primer gran mito que hay que derrumbar. Gabriel Siria Levario nació en 1931, sí, pero en el barrio de Tacubaya, en plena Ciudad de México. Hijo de un panadero y una comerciante, o sea, nada que ver. La historia de Sonora es fascinante porque es una construcción, una leyenda que el público y seguramente su gente ayudaron a crear. Y eso dice mucho de nosotros. ¿Cómo que dice mucho de nosotros? ¿A qué te refieres? A que nos encanta crear orígenes como de película para nuestros héroes. La idea de un norteño, un hombre del desierto con voz de terciopelo, pues sonaba más poética, ¿no crees? Claro, tiene más romanticismo. Exacto. Era una narrativa mucho más grande que la de un muchacho de barrio de la capital. La realidad es que su origen fue mucho más terrenal y yo diría mucho más duro. Sí, la biografía lo deja clarísimo. 0 conservatorios, nada de clases de canto. Su infancia y su juventud fueron de pura chamba. Menciona que fue panadero, lavacoches, hasta carnicero. Y hay una frase suya que me pareció brutalmente honesta. Dijo que su vocación se inició por hambre. Esa frase es la clave de todo. No es el llamado del arte, es la necesidad, el estómago. Y esa necesidad lo lleva a su verdadera escuela, la Plaza Garibaldi. Hay que imaginarnos lo que era eso en los años 40, 50. No era un auditorio con gente sentada esperando. Era, como dice La Fuente, un examen a todas horas. Un casting sin fin frente al público más difícil. Justo. Cantabas para que te dieran unas monedas para una serenata. Si no gustabas, no comías. Así de simple. Ahí, a golpes de público, es donde realmente pule su voz y su estilo. Él no tenía la potencia de un Jorge Negrete, así que tuvo que encontrar otra cosa. Y esa otra cosa la encontró en los tríos y los dúos, ¿cierto? Ahí perfeccionó su arma secreta. Justo ahí, cantando segunda voz, aprendió a matizar, a susurrar, a frasear. El fraseo de Javier Solís es esa manera única de cantar como si te estuviera contando algo al oído. Casi como si conversara. No te grita el dolor, te lo confiesa. Y esa intimidad la aprendió ahí, en las mesas del Tenampa, no en un gran teatro. Así que cuando por fin llega a un estudio, no es ningún novato, es un veterano de la calle con un doctorado en emoción. Entonces tenemos a este artista forjado en la calle con una voz única. Pero, ¿cómo da el salto? ¿Cómo pasa de ser alguien conocido en Garibaldi a un fenómeno nacional? ¿Qué pasaba en México en ese momento? El contexto lo es todo. Estamos a mediados de los 50. Y en 1957 ocurre una tragedia que sacude al país. Muere Pedro Infante. Uf, claro. México se queda huérfano de su ídolo máximo. Hay un vacío gigantesco en el corazón de la gente. Y es justo en ese momento de luto cuando emerge Javier Solís. Pero con una propuesta totalmente diferente. No llegó a imitar a Pedro Infante, que habría sido el camino fácil. Jamás. Hizo algo mucho más inteligente, más arriesgado. Prácticamente inventó un género. O bueno, lo perfeccionó y lo hizo masivo. Hablamos del bolero ranchero. A ver, define eso para que lo entendamos bien.
¿Qué es exactamente el bolero ranchero? Porque suena una combinación extraña, como mezclar cosas que no van. Parecería, ¿verdad? El bolero era de la ciudad, era íntimo, sofisticado, con tríos de guitarras. La ranchera era del campo, explosiva, la potencia del mariachi, el grito. Lo que hace Javier Solís es un puente genial entre esos dos mundos. Toma la elegancia, la contención y ese fraseo conversado del bolero, pero lo viste con la instrumentación y la fuerza emocional del mariachi. Es como si pusieras a un hombre de traje a cantar con el alma de un charro. Esa es la descripción perfecta. Cantaba el desamor con la dignidad de un poeta, pero con el sentimiento a flor de piel del pueblo. Y hay una canción que se vuelve el himno de este nuevo sonido. Su tesis doctoral, Sombras. Sombras, claro. Con esa se gana el apodo de El Señor de Sombras. La Fuente dice algo increíble de esa canción, que la gente no solo la escuchaba, la habitaba. Me encantó esa descripción. Totalmente, porque es pura atmósfera. Y esto nos lleva a otro de sus talentos. Javier Solís no era un gran compositor. De hecho, casi no escribió canciones. Su genialidad estaba en otra parte. Tenía un olfato, un instinto infalible para escoger temas y, más importante, para apropiarse emocionalmente de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Que las hacía suyas? Más que eso, las volvía definitivas. Tomaba una canción como Sombras o Payaso, que ya existían, y las interpretaba de una forma tan personal, tan profunda, que después de él cualquier otra versión suena a un eco, a un intento. Él establecía la versión canónica, y ese es un don que muy pocos artistas han tenido. Y con ese poder en la voz, el brinco al cine era inevitable, ¿no? El siguiente paso lógico para cualquier ídolo de la época. A partir del 59 hizo más de 20 películas. Pero, seamos sinceros, la gente no iba a ver al gran actor. No, claro. El público iba al cine a ver cantar a Javier Solís. Las tramas muchas veces eran solo un pretexto para que él en algún momento se arrancara a cantar. Pero el tipo de personajes que hacía no era casual. Según la biografía, siempre había un patrón, ¿no? Un patrón clarísimo. Casi siempre eran hombres marcados por la fatalidad. Hombres buenos, con un pasado oscuro, amores imposibles, culpas que los perseguían, y esto reforzó la imagen que ya tenía por sus canciones. La del hombre fuerte por fuera, pero que por dentro está roto, sufriendo en silencio. Lo que nos lleva a esa gran dualidad que lo define. El macho por fuera, romántico hasta el hueso por dentro. En el escenario era súper sobrio, casi no se movía. No era un showman, no lo necesitaba para nada. La Fuente lo describe con una frase que me encanta. Su voz ya estaba actuando por él. Todo el drama, toda la pasión, la teatralidad, todo estaba contenido en su garganta. No necesitaba mover un músculo más. Me parece fascinante esa contradicción. Por un lado, tienes al Señor de Sombras, cantando con un dolor casi físico. Y por otro, nos dices que en persona era reservado, casi introvertido. ¿Cómo se juntan esas dos caras? ¿El arte era un escape? Esa es la gran pregunta. Y la biografía sugiere que era un poco de las dos cosas. Quienes trabajaron con él lo describen como un hombre increíblemente serio, profesional hasta la obsesión. No era el alma de la fiesta para nada. Dicen que ensayaba cada canción hasta el agotamiento, buscando no la nota perfecta, sino la emoción honesta. Buscaba que sonara a verdad. La idea que se formó en la gente es que todo lo que Gabriel Siria no decía en su vida diaria, lo cantaba Javier Solís frente al micrófono. Proyectaba una especie de vulnerabilidad contenida. No era el galán conquistador, era el hombre que te entendía porque sufría igual que los demás. Y esa conexión, sobre todo con el público femenino, fue absoluta. Y entonces cuando está en la cima, con esa conexión tan brutal con su público, pasa lo impensable. Su final es tan abrupto. Fue un shock nacional. Su muerte en abril del 66, con solo 34 años, es uno de esos momentos que marcan a un país. Fue después de una cirugía de vesícula, algo que hoy sería, relativamente de rutina. Y claro, como toda gran tragedia, se rodeó de mitos. El famoso mito del vaso de agua. El eterno vaso de agua. La leyenda cuenta que desobedeció a los médicos, bebió agua y eso le causó la muerte. La biografía es cuidadosa,
pero todo apunta a que fue una complicación postoperatoria. Sin embargo, la historia del vaso de agua sigue ahí porque es más dramática. Suena a destino, a tragedia de película, como dice la fuente. Le añade ese toque fatal que encaja perfecto con su personaje. Y morir tan joven, en la cumbre, tuvo un efecto brutal en su leyenda, ¿no es así? La solidificó para siempre, lo congeló en plenitud. A diferencia de otros artistas con carreras largas, con altibajos, con discos buenos y malos, Javier Solís se quedó para siempre como el joven y talentoso rey del bolero ranchero. No hubo un Javier Solís viejo, no hubo un disco malo. Su imagen quedó inmortalizada en su mejor momento. Es verdad, y eso causa un fenómeno bien curioso. Yo, por ejemplo, lo conocí por los discos de mis papás, de mis abuelos. No soy de su generación, pero su voz siempre estuvo ahí, en la casa. Dejó de ser un ídolo de una época para volverse casi de la familia. Se convirtió en una presencia doméstica, en la banda sonora de varias generaciones. Los padres se la pasaron a los hijos. Las películas las repetían en la tele. Su voz se despegó de su tiempo y se metió en la memoria colectiva de una forma muy, muy profunda. Y eso le da un lugar único en la música mexicana. La fuente señala algo muy agudo. A los cantantes que vinieron después, nunca se les comparó para decir, este es mejor que él. Se decía, me recuerda a Javier. Es una distinción clave. No es una referencia técnica que se pueda superar, como un récord. Se convirtió en una emoción irrepetible. Y las emociones no se superan ni se reemplazan. En el mejor de los casos, se evocan. Por eso su lugar es único. Nadie puede ser el nuevo Javier Solís, porque nadie puede replicar esa emoción exacta que él provocó en ese momento exacto. ¡Qué viaje de verdad! Pasamos de Gabriel Siria Levario, el muchacho de Tacubaya que cantaba en Garibaldi por hambre, literalmente, a Javier Solís, la leyenda inmortal cuya voz se volvió parte del paisaje emocional no solo de México, sino de toda América Latina. Una voz que sigue habitando nuestras casas. Y ya para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Es algo que la biografía plantea y que, al no tener respuesta, alimenta todavía más el mito. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto a los 34? Pensemos en lo que venía. Los años 70, la balada romántica, el pop. ¿Cómo habrían navegado esas aguas? ¿Se habría adaptado? ¿Habría envejecido su voz con esa misma gracia? Parte de su leyenda, quizá la más poderosa, se alimenta de ese capítulo que nunca se escribió.